Señor nos permite un nuevo día, ¿verdad? Amén. Sabemos que muchos hoy en día no despertaron, no están, ¿verdad? Pero por la misericordia de Dios nosotros aquí estamos, ¿verdad? Así es que sean bienvenidos. Damos la bienvenida al joven que está allá atrás, ¿verdad? Sea bienvenido a la casa del Señor, ¿verdad? Vamos a meditar en algo que el Señor ponía en mi corazón, hermano. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Algo muy precioso que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y algo vamos a hacer porque ya se quemó un canal del Power. Ya cambié cable, ya cambié todo y no funciona, es el Power el que se quemó. Entonces ya es tiempo, hermano, ya tiene casi 9 años. Vamos a tener que comprar otro, por eso es que nomás vi aquella bocina, ya cambié cable, ya cambié todo y no. Es el canal el que se quemó. 4:12 lo tenemos. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco ¿qué? Sino sé ¿qué? Los creyentes ¿en qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vamos a orar para que el Señor sea hablándonos a través de su palabra. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, bendito Dios de gloria, te adoramos, te bendecimos y glorificamos, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Padre Santo. Sea usted, Señor, hablando, Padre Santo, a nuestras vidas, Padre de la gloria. Que nuestros corazones, Padre Santo, sean quebrantados, Señor, a través del poder de su palabra, Padre de la gloria. Ahora, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, derrame bendición sobre bendición, Padre Santo, sobre su iglesia, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, para usted la gloria, la honra y la alabanza, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Mire qué preciosa palabra, ¿verdad? Siéntense. Algo que el Señor ponía en mi corazón en esta mañana. Yo le preguntaba y me decía que ninguno tenga en poco tu juventud. Ahora podremos ponerle, ¿verdad? No le estoy cambiando la palabra, pero podamos decirnos que nadie nos tenga en poco a nosotros. ¿Por qué? Porque usted y yo valemos la sangre de Cristo. Amén. Valemos la sangre, valemos el sacrificio del Cordero en la cruz del Calvario, ¿verdad? Pero también hay algo bien importante. Dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino que nosotros debemos de ser ejemplo. Aleluya. Si nosotros decimos ser hijos de Dios, tenemos que ser ¿qué? Ejemplos. Tenemos que comportarnos como ¿qué? Como hijos de Dios. Por eso dice, Pablo le dice a Timoteo, porque sabía que Timoteo era un joven. Era una persona que iba a entrar a las iglesias, pero en las iglesias había ancianos, había gente que ya conocía la palabra, gente que estaba instruida, que estaba estudiada. Pero aquí viene y le dice, mira Timoteo, no permitas que nadie te menosprecie. No permitas, por eso es que nosotros como hijos de Dios no tenemos que permitir que nadie nos menosprecie, que nadie nos tenga en poco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ante los ojos de Dios usted y yo somos iguales. Ante los ojos de Dios usted y yo fuimos lavados con la misma sangre. Estamos redimidos por el mismo Dios. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, sino que nosotros tenemos que ser ejemplo. Amén. ¿Hacia dónde? ¿Hacia los de adentro o hacia los de afuera? Es para todos. Nosotros tenemos que ser ejemplo para todos. Para los de adentro y para los de afuera. ¿Sí? Porque Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Por eso dice las escrituras, dice que Pablo menciona que en realidad, la comisión de Timoteo, dice, como líder de la iglesia, fue confirmada por profecía y por la imposición de manos de los ancianos.
¿verdad? Por eso dice, como un líder joven en la iglesia con muchos problemas, Timoteo debía haberse sentido intimidado, pero los ancianos y los profetas lo animaron, lo estimularon el uso de sus dones espirituales en forma responsable. Porque cuando nosotros hablamos que dice, sé ejemplo, aquí dice, ¿verdad? Ninguno tenga un poco de tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y aún de los que no son creyentes, nosotros tenemos que ser ejemplo. Porque nosotros a través del ejemplo, a través de nuestra manera y nuestra forma de comportarnos, la gente cuando va a querer anhelar llegar a la iglesia. Va a decir, ¿por qué usted hay un cambio? ¿Qué es lo que está pasando? Si yo lo conocía de esta manera, ahora es de esta manera. Pero dice, ninguno que haga ese ejemplo de los creyentes. ¿Qué tanto ejemplo estaremos dando nosotros a los creyentes? No, es que dice que nosotros debemos de empezar por la casa. Debemos de empezar, nosotros debemos de comportarnos. Debemos de ser ejemplo. ¿Sí? Usted tiene que ser ejemplo, por eso dice la palabra del Señor, que las ancianas enseñen que a las mujeres jóvenes. ¿Y me entienden? Amén. Pedro, en primera de Pedro también dice que los ancianos deben de ser ¿qué? Ejemplo. Amén. Mire cómo nosotros debemos de ser ejemplo. Como nosotros, los ancianos, debemos de ser ejemplo. Cuando yo meditaba en esta palabra, por eso digo que andaba revisando los cables y andaba meditando en esto, y es verdad, nosotros tenemos que ser un ejemplo. Porque en la casa del Señor hay matrimonios jóvenes y nosotros que ya tenemos tiempo, debemos de ser ejemplo. Amén. ¿Se imagina que vean a una persona dentro de la casa del Señor, por decir yo o usted? Claro que ningún matrimonio es perfecto, pero nosotros como líderes que nos empecemos a discutir delante de un matrimonio joven, ¿qué ejemplo estamos dando? Estamos dando mal ejemplo. Estamos dando un mal ejemplo, por eso nuestro comportamiento debe ser con el ejemplo, no nomás de palabra, sino con hechos. Amén. Así es como nosotros tenemos que ser. Por eso Pablo le dice a Timoteo que su ejemplo tiene que ser, porque le dice en palabra. Ejemplo en palabra. En la forma en que usted y yo hablamos, en la forma en que usted y yo nos comunicamos, eso tiene mucho que ver. Habla mucho de usted y de mí. Amén. Porque Pablo si hablaba, yo me imagino que Timoteo hablaba conforme a la palabra de Dios. Porque dice que nosotros cuando nos ponemos a platicar debemos de hablar ¿qué? Espiritualmente, ¿verdad? Debemos de hablar conforme a las cosas de Dios. Exactamente, ¿por qué? Por eso Pablo le dice, sé ejemplo. Cuando en el libro de Samuel, cuando andaban buscando un joven que le sirviera al rey, que le tocara, cuando se acordaron de David, y le dicen, rey, hay un hijo de Leví, no me confunda. Ya hasta su nombre se me fue. Dice ahí. Hay un hijo de Isaí que es de buena conducta y sus palabras son de ejemplo. Por eso, ¿cómo sería que hablara el ejemplo? Y por decir, Pablo tiene que reprender a Pedro, ¿verdad? Él le dijo, Pedro, cuando estás en Jerusalén te comportas de una manera. Cuando estás en la casa, con los gentiles te comportas de otra. ¿Por qué? Porque dentro de la casa de Dios, ¿cómo nos comportamos? De una manera. Amén. Pero cuando estamos con los gentiles, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo hablamos con ellos? Aleluya. Ahí es donde nosotros damos el ejemplo de la palabra. Amén. Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que de nuestros labios no pueden salir, ¿qué? Dos aguas. Amén. ¿Sale agua dulce o sale agua amarga? Amén. ¿Sí?
Por eso es que nosotros, ¿cómo debemos de hablar? ¿Cómo debemos de hablarle a la gente? Debemos de cambiar nuestra forma, ¿no? Por eso dice, Timoteo era un pastor joven. Pudo haber sido muy fácil para los cristianos adultos mirarlo ¿con qué? Con desprecio debido a su juventud. Tenía que ganarse el respeto de sus mayores, porque a veces no nos los ganamos. Por la conducta, por la palabra. La palabra dice que nosotros lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Si usted siembra amor, va a tener amor. Si usted siembra respeto, va a tener respeto. Gloria a Dios. Pero no quiera cosechar algo que no ha sembrado. Amén. No quiera cosechar algo del cual no ha dado ejemplo. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Muchas de las veces nosotros decimos que tenemos el ejemplo en nuestras casas. Pero fíjese que yo meditaba en esto. Yo hubiese sabido lo del testimonio. Yo siempre pongo, van a decir, ya va a empezar, pastor, pero siempre pongo el ejemplo de mi padre. Por eso dice que el ejemplo que nosotros nos dieron, nosotros agarramos malas costumbres, pero en la calle. Amén. Y le voy a decir por qué. Porque mi madre se enojaba con mi hermano el más grande, ¿verdad? Porque era problemático, era mujeriego, y ella misma decía, pero ¿de dónde agarraste este ejemplo si tu padre no es así? Tu padre de su trabajo a su casa, y así era. Entonces, ¿de dónde agarramos nosotros esas costumbres? Dentro de la iglesia. Es donde andamos con los gentiles. Amén. Porque Pedro dice que él, cuando estaba con los gentiles, se comportaba como gentil. Cuando estaba en la casa, se comportaba como judío. Mire que el ejemplo que nosotros estamos dando, ahora imagínense el ejemplo que estaba dando Pedro cuando llega Pablo. Porque les dice, mira tu comportamiento, mira cómo te estás comportando, mira el ejemplo que le estás dando a ellos, cómo quieres que ellos se conviertan al Señor si el ejemplo que tú les estás dando. Gloria a Dios. ¿Cómo nosotros queremos que nuestras familias lleguen a los caminos de Dios si el ejemplo que nosotros les estamos dando? Amén. Es que dice en palabra. Si yo le preguntara cómo habla con su familia inconversa, Gloria a Dios. porque somos ejemplo. Así es. Aleluya. Somos ejemplo. Tendríamos que hablar lo mismo. Si usted habla conforme a la palabra, tiene que hablar conforme a la palabra. Pero si se pone a hablar al tú por tú con ellos, ¿Dónde está el cambio? ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está el ejemplo en la palabra? Así es. ¿Dónde? Si supuestamente usted ya no tiene que hablar así. Amén. Nosotros ya no tenemos que hablar así. Gloria a Dios. Por eso es que tenemos que ser ejemplo. ¿Sí? Oiga, pastores, son unos brutos, son unos inútiles, de los púlpitos les dicen a la gente. Así es. Palabras que no están escritas aquí. Amén. ¿Qué ejemplo están dando? Se le sale el viejo hombre todavía. Ese es el viejo hombre. No diga que está inspirado por el Espíritu Santo y se le salen esas palabras en el altar. Tonto. Tonto les dice. Y nosotros tenemos que ser ejemplo en palabra. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que ser ejemplo en conducta. Cómo nosotros nos comportamos. Cuando habla de conducta, habla de todo en lo general. Habla en su porte, en su vestimenta. Cómo usted anda vestido en la calle. Cómo se viste usted en la calle. Cómo anda en la calle. Así es. Aleluya. Habla la conducta en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de comportarnos. Gloria a Dios. Por eso yo a veces le digo que usted a veces ni le da los buenos días al vecino. Así es. Aleluya. Pasa por el medio de ellos y los ignora.
Sí. En vez de saludar, aunque no le contesten, pero su conducta habla mucho de usted. Porque usted es cristiano y pasa por el medio de sus vecinos y ni siquiera les habla. Y eso que es cristiano, mira. Y eso que dice que tiene amor, dice. Cuando usted sabe que nosotros, por eso nuestra conducta habla mucho de nosotros. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros somos cartas abiertas. Amén. Nosotros somos cartas abiertas. Los ojos están puestos de todo. Usted piensa que nadie lo mira ahí donde vive. ¡Ay, Dios! Si los ojos están sobre usted, y más cuando saben que usted es hijo de Dios, que usted asiste a la iglesia. Aleluya. Ahí está peor el asunto. Por eso le digo cómo nosotros nos conducimos, cómo nosotros nos comportamos. ¿Usted cree que no oye la gente cuando usted va entrando a su apartamento y va discutiendo con el esposo o con la esposa? Gloria a Dios. ¿Usted cree que no lo oye cuando le está gritando, hermanas, aquí, verdad? Que un pedacito de drywall lo divide de la pared, nada más. Aleluya. O es que la conducta. Así es. Por eso dice que tenemos que ser ejemplo. Aquí todos damos buen ejemplo, pero allá afuera también. Gloria a Dios. Aleluya. Imagina usted pasándose el parqueo y ya va discutiendo ahí. O va saliendo a la iglesia con la Biblia en la mano y ya sale discutiendo. Sapo, culebra y todo. No, es que es el ejemplo de cómo nosotros, si no le grita al esposo, le grita al hijo. Si no le grita al hijo, le grita a la hija. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Debemos de ser un ejemplo en conducta. Debemos de ser un ejemplo nosotros en conducta. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Por eso dice en conducta, en amor. Imagínate. Aleluya. Si le leo lo que escribí de cómo nosotros debemos de decir del amor, más de lo malo que leer para que no se quede con las ganas. More, tráeme la libreta que está ahí. Tráeme mi libreta que está ahí. Ahí donde está Vitia. La que está ahí donde dejé mi agua, que se me olvidó. Ni agua le dan al pastor aquí. No, esa no es mía. No, pero es que la mía está fría. ¿Está cerrado? Desde un día antes la dejaron ahí. No se crean. Pero en conducta, mire. Por eso yo siempre les he dicho, es que esta está fría. Por eso le digo en conducta, cómo nosotros estamos en conducta, cómo nosotros nos estamos comportando. Dice que con otros en amor. Dice que cuando usted habla mal de sus hijos, lo hace de usted mismo. Con sangre. Sí, habla mal de sus hijos, está hablando de usted mismo. ¿Por qué? Porque ellos son su sangre y es el resultado de su conducta. Es el resultado del amor que usted les da. Se porta. ¿Sí? El ejemplo que usted le está dando, yo siempre les he dicho que si usted le grita a su mujer delante de sus hijos le van a gritar a la mujer que usted. Si usted no respeta a su esposo, sus hijas tampoco van a respetar a su esposo. Una cadena, todo. También lo van a hacer. Cuando usted habla mal de su esposo o de su esposa, está hablando de usted mismo. Amén. Porque la palabra dice que son una sola sangre. Y yo oigo gente que dice, este es un endemoniado, este es una endemoniada, esta es una pecadora, esta es una hipócrita. Tenga cuidado porque está hablando de usted. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí no hay amor. Si usted habla de su esposo o de su esposa, está hablando de usted. Porque son una sola sangre, una sola carne. No puede hablar de
Aleluya. Gente que viene y nos dice, es que está tan endemoniada. ¿Y usted qué? Gloria a Dios. Aleluya. Mire, por eso el amor. Cuando nosotros decimos tener amor, no hablamos de nadie. Gloria a Dios. Amén. Cuando usted habla mal de su padre o de su madre, atentan contra Dios porque Él fue el que se los escogió. Mucha gente que dice, no, yo no quisiera tener estos padres, yo si volvieran estuvieran vivos los míos, yo los quisiera otra vez. ¿Sí? Pero dice que Dios fue el que los escogió. Imagina. Cuando habla mal de su amigo, refleja un corazón malagradecido porque la amistad es un regalo. Amén. Gloria a Dios. Mire cómo nos pone el ejemplo en el amor. Cómo nosotros debemos de ser ejemplo en amor. Por eso le decía, la conducta lo lleva al amor. ¿Por qué? Porque si usted ama las almas, cuando pasa por sus vecinos los saluda. Cuando va pasando por ahí con ellos, Dios los bendiga, buenos días, buenas tardes, ahora no. Gloria a Dios. Porque mucha gente le han enseñado que usted no se junta con ellos porque se va a contaminar. Un saludo que usted no les dé refleja su educación y su buena conducta y le refleja el amor que usted tiene hacia ellos. Amén. Sí. Salga y si los ve ahí, salúdelos. ¿Cómo está? ¿Cómo le va en su día? Si no le contestan, qué bueno, ¿verdad? Usted ya saludó. Se dio su compromiso. Pero sí, por eso es que nosotros tenemos, por eso Pablo le habla y le dice, sé en conducta, en amor, en espíritu. Fe y pureza, mire qué tremendo. En espíritu, ¿eh? Porque dice que si nosotros somos espirituales y si un hermano comete una falta, repréndelo ¿cómo? Con espíritu, con el espíritu de mansedumbre. Si lo que único que hacemos es volarle la cabeza de un solo. Gloria a Dios. El problema es que dice, repréndelo con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Mire que no cae. ¿Sí? Para que no vayas a caer tú también. Siempre les he dicho, nadie está excepto de caer. Todos estamos en el camino. Nadie. Todos cometemos pecado. El que dice que no peca es mentiroso a Dios. Amén. Que hay gente que dice que nunca peca, que está bien siempre, que bueno, ¿eh? Súper espiritual. Súper espirituales. Sí, pero aquí la palabra a mí me dice, Pablo dijo, yo soy el primero de los pecadores. Gloria a Dios. Porque nadie estamos excepto, por eso dice en espíritu, en fe y pureza. Entre tanto que yo voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. ¿Será que lo estamos descuidando? Habla de dones. Pablo le dice también a Tito, ¿verdad? Sé tú, por ejemplo. Porque Pablo también dijo, ¿verdad? Yo les he dado ejemplo. El Señor también lo dijo, yo les he dado ejemplo. Amén. El Señor nos dio ejemplo en todas estas cosas, en la palabra, cómo hablaba Él, cómo se comportaba, el amor que Él tenía hacia las almas, Gloria a Dios. en lo espiritual que Él tenía, en la fe y la pureza. Por eso le digo, nosotros qué tanto estaremos siendo ejemplo, qué tan ejemplo estaremos siendo hacia los demás. Aleluya. Porque es un ejemplo que tenemos que dar, un ejemplo hacia los creyentes, un ejemplo hacia las personas que están llegando apenas a los caminos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Debemos de ser el ejemplo. Así es.
Debemos de ver. ¿Por qué? Porque ellos miran, lo digo, los ojos están sobre usted y están sobre mí. ¿Por qué? Porque nosotros somos cartas abiertas. Nosotros, cualquier persona dice, ¿y eso qué es, hijo de Dios? ¿Y eso que lleva una Biblia? Amén. ¿Y eso que va encorbatado? Gloria a Dios. Aleluya. Si no llevara el machete en la cintura, Hoy no anda escondido. Pero cuando nos oyen hablar, y con esa boca alaba a Dios, Todavía hay sapos, culebras. con esa boca bendice a Dios. Aleluya. La gente nomás está oyendo, Así es. la gente nomás está mirando. En su trabajo nomás lo están viendo a ver cómo se comporta, Gloria a Dios. a ver cómo habla, a ver qué dice, para acusarlo. No acusarlo, sino señalarlo. Es que el problema es que ellos nos hacen ver los errores y todavía nos enojamos. Así es. ¿Y eso que eres, hijo de Dios? Y mira cómo hablas, mira cómo te comportas, mira cómo te vistes todavía. Y nos enojamos porque nos dicen eso. Aleluya. Si nos enojamos, no, que nadie está para juzgarme, no, que no lo están juzgando. Simple y sencillamente le están haciendo ver que cómo debe de comportarse un hijo de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cómo debe de estar comportándose un verdadero hijo de Dios. Amén. Por eso Pablo les dice, sé tu ejemplo. Porque el ejemplo lo tenemos. El Señor, ¿cómo hablaba? Con amor, Humildad. con humildad. Manso. Cuando llega aquella mujer que la encontraron en adulterio, ¿verdad que no le dijo, quítate de aquí, adúltera, apedréla todo? deme una piedra a mí también. Denme en una piedra. ¿Verdad que no le señaló su pecado? No. ¿Qué le dijo? Se puso ahí tranquilo. Dicen que él no escribió nada, si escribió en la tierra. Dicen que empezó a escribir, dice la palabra. Y voltea y le dice, el que esté libre de pecado, miren amor. ¿Y qué le dice? Ni yo te condeno. Le dice. Vete y no peques más, Gloria a Dios. Aleluya. para que cosa peor no te venga. Pero sí es cierto, a veces nosotros nos falta amor. Así es. Amén. Estamos como los gatos, ¿verdad? No nomás nos dicen algo y nos hacemos así luego. La espada. Aleluya. Sí, traemos la espada, no luego la desenvainamos. ¿Por qué? Porque falta el amor. A la defensiva. Estamos a la defensiva. Cuando la palabra dice, ¿verdad? Si te dan una mejilla, pon la otra. ¿Cuándo, hermano? Si nos volvemos bíblicos, decimos, es mejor dar que recibir. ¿Sí? Debemos de ser ejemplo. ¿Qué tanto amor tenemos nosotros? Porque Pablo es lo que le dice a Timoteo: mira, te van a venir a despreciar. Estos ancianos te van a agarrar por ahí. Te vas a tener que ganar el respeto. Porque esos ancianos te van a decir, ¿a mí qué me viene a enseñar si yo ya sé? Yo tengo 30 años en el Evangelio, me dice. Yo ya conozco la Biblia, pero no la Gloria vive. a Dios. Amén. Viviera un versículo, ¿verdad? Amén. Pero no la vive. En el Espíritu. ¿Por qué le dicen el Espíritu? Porque tenía que dar los frutos. Cuando uno dice, es que yo estoy espiritual, ¿y dónde están los frutos? Así es. Dan testimonio los frutos. Los testimonios, exactamente. Los frutos son los que dan testimonio de usted y de mí. Gloria a Dios. Amén. En la paciencia. ¿Ven? No somos tan desesperados. Bueno, yo ya no. En el amor. En la mansedumbre. Así es.
Mire los frutos. Por eso le habla en el Espíritu. Tienen que ver los frutos en ti. Los frutos del Espíritu Santo tienen que ser vistos en ti, Timoteo. Cuando leemos la palabra, fueron pocos los hombres que tenían eso. Esteban tenía los frutos del Espíritu. ¿Se imagina siendo apedreado? Y él como si nada. Estaba viendo la gloria de Dios. Estaba viendo los cielos abiertos. Estaba viendo el trono de Dios. Porque entre más lo apedreen, y entre más usted perdone a sus enemigos, y entre más perdone a aquellos que lo vituperan, más la gloria de Dios va a ver usted. Aleluya. ¿Por qué? Porque está perdonando. Esteban dijo: Señor, no tomes en cuenta su pecado. ¿Y qué dijo? Yo vi los cielos abiertos. Más se acercaba al cielo. Más se acercaba. ¿Por qué? Porque era uno de lo que le estaba diciendo, el amor. El amor hacia ellos. ¿Por qué? Porque les estaba diciendo la verdad. Porque dice que empezaron en sus corazones, empezaron a arderles. Donde les estaba hablando la verdad, les estaba hablando la verdad. Se imagina el Señor tanto amor que tenía, y cuando le decían que era hijo de fornicación, Él no decía nada. ¿Y nosotros qué decimos? Me voy a bajar de la cruz. No, usted ni a la cruz se ha subido, ni se ha asomado a la cruz. Porque el que está en la cruz ya no se puede bajar. Se pudieron bajar aquellos ladrones. ¿Verdad que no? Cuando dicen es que me bajé de la cruz, me voy a olvidar por un momento que soy cristiano. Así. Voy a hacer a un lado la Biblia. Voy a hacer a un lado la Biblia. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está cuando usted se baja de la cruz, cómo se empieza a comportar? ¿Cómo se empieza a hablar? ¿Por qué? Por eso yo les digo, no es que nunca se ha subido. Amén. Porque la cruz significa muerte, quiere decir que usted no ha muerto, ni yo he muerto. Por eso es que no nos comportamos ni en palabra, no tenemos buena conducta, no tenemos amor y no hay frutos del Espíritu. Aleluya. Todos saben. En fe, ¿qué tanta fe tenemos nosotros? O le tenemos que decir como el Señor: aumentanos la fe, Señor. Que haya fe en nuestras vidas, porque acuérdense que la palabra dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted y yo no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros nos tenemos que mover todo por fe. Nuestro mover es por fe. Ya no es por lo que nosotros estamos viendo, sino es por la fe. Por eso dice en hebreo, ¿verdad? Por la fe ellos alcanzaron grandes victorias. Por la fe Abraham, por la fe esto, por la fe ellos. Y nosotros, ¿por qué no alcanzamos nada? Porque nos falta fe. Que dudamos. Porque dudamos. ¿Por qué dudaron hombres de poca fe? Les dijo el Señor a sus discípulos. ¿Por qué dudaron? ¿Por qué nosotros dudamos de la grandeza de Dios? De lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, de lo que está haciendo y de lo que va a hacer. Nosotros somos los que tenemos que tener fe, porque imagínense, la fe nosotros la transmitimos. Pero si vamos, si usted no tiene fe y vienen, oiga, esto ¿cuándo? No se va a poder. ¿Ya para qué está orando? Dice. ¿Ya para qué está pidiendo? Dice. Mire qué fe le está impulsando, ¿verdad? Si vamos a ser como aquellos espías, ¿verdad? No, allá hay gigantes, dice. ¿Qué van a ir a hacer ustedes allá? Nos van a comer, dijo. Pero nosotros tenemos que hablar de fe. Nosotros tenemos que tener fe, que nuestra fe vaya aumentando cada día. Y pureza. Imagínate. Y pureza. ¿Cómo debemos de mantener nuestras vestiduras nosotros? En pureza.
sin mancha y arruga. Por eso ahí mira cuando Pablo dijo, yo de nada tengo, nada tienen que señalarme. Porque les he dado buena conducta, les he dado buen ejemplo. Mire lo que dice el Salmo 27, creo. No, 26. ¿Qué dice? 26:2. No, 26:1. Vamos a empezar a leer. ¿Qué dice? Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová, sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Quién nos atreveríamos a decirle eso al Señor? Gloria a Dios. Ahí está. Ahí todavía no fallaba David. Y lo escudriñó Todavía no fallaba. Por eso en el 4 dice, no me he sentado con hombres hipócritas, no entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Lavaré inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Pero dice, ¿verdad? Júzgame, oh Jehová. Porque yo en qué? En integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Mire qué declaración del salmista. Amén. A diferencia del Salmo 51, ¿verdad? Cuando ahí le declaran su pecado, pero aquí, ¿cómo andaba él? Él estaba seguro de lo que tenía en su corazón, porque él dice, mira, Señor, si escudriñas mi corazón, nada vas a encontrar. Mis pensamientos son pensamientos sanos, de bien. Aleluya. He confiado en ti, tenía fe. Andaba en rectitud, se comportaba como un rey. ¿Verdad que nunca habló en contra de Saúl? No. ¿Verdad que nunca se exaltó y dijo, no, yo ya soy el rey? Pero el tiempo. Él fue fiel. Aunque era despreciado, aunque era perseguido, él dijo, mira, júzgame, oh Jehová, porque he andado. En otro salmo dice, me has escudriñado mi corazón de noche y nada has encontrado. Por eso cuando él dice, ¿quién entrará al lugar santo? ¿Quién subirá al monte de Sión? El limpio de manos y el puro de corazón. Por eso, si lo resumimos, lo que Pablo le dice a Timoteo, ahí está todo. Por eso Pablo también dice a Timoteo, preséntate delante de Dios sin nada de que tengas de qué avergonzarte. Y a veces nosotros no venimos a presentarnos delante de Dios, no entramos en la presencia de Dios porque hay vergüenza en nuestras vidas. Amén. Así es. ¿Por qué Adán no se presentó delante de Dios cuando Dios lo llama? Por vergüenza, por el pecado. Amén. Pero eso no nos tiene que impedir venir ante la presencia de Dios. Eso no nos tiene que impedir a venir a doblar rodillas y a pedir misericordia delante de Dios. Aleluya. Tenemos que llegar, ya fallé, Señor, perdóname, restáurame y sigo adelante. Gloria a Dios. Pero dice el salmista, júzgame. Porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Mire qué ejemplo nos está dando el salmista. Escudriña mi corazón. Imagina que nosotros le empezamos a decir así,
Odio, rencor, mentira, basurero. Ahora si entra aquí, porque dice que Él escudriña la mente y el corazón. Amén. Es el único que escudriña la mente y el corazón, imagínense. Así es. Que Él entre aquí a nuestra mente, ¿qué estaremos pensando? Tengo controlado la mente. Aleluya. ¿Qué estaremos pensando? En el trabajo. Fuera bueno en el trabajo. Pechuga. Fuera bueno en el trabajo. Así es. ¿Qué estaremos pensando? Este viejo ya no me sirve, esta vieja ya no me sirve, voy a conseguir mi otra. Pura perversidad. Dios cuando se pone a ver novelas, Mal ejemplo. mal ejemplo. Mal ejemplo. Pero aquí el salmista, mire la mentalidad que tenía. En un momento de descuido, lo que entró por sus ojos, Porque el diablo no se duerme. lo que llegó a su mente y lo que llegó a su corazón. Porque dice que el pueblo, ¿dónde estaba? En guerra. O sea, quiere decir que nosotros estamos en constante guerra. Nosotros en cuanto nos descuidemos, Él estaba ocioso. Y ve, mira qué hermosa. No luego pensó, ¿verdad? El marido está lejos, tráiganmela. Mire la diferencia del Salmo 26 al Salmo 51. Como era el rey. Mire la diferencia. Estaba firme. Por eso es que dice que nosotros tenemos que ser ejemplo, tenemos que comportarnos, como dice, a los creyentes. Aparte de los creyentes, tenemos que ser ejemplo hacia los de afuera. Ellos tienen que saber cómo nos comportamos nosotros. Amén. ¿Por qué crees que a nadie nos sigue? Gloria a Dios. Le puedo decir que uno puede decir, no, que yo conozco medio Pomona, pero ¿por qué nadie lo sigue? Así es. Por el ejemplo, Amén. por el testimonio. Por el testimonio, pues de la conducta, ¿verdad? ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Cómo nosotros hablamos? ¿Cómo nosotros tratamos a la gente? ¿Qué tanto amor tenemos? Estarán los frutos del Espíritu en nosotros. Nosotros tendremos fe. Es que ahí está el asunto. Por eso le dice Pablo, mira, Timoteo, y no vayas a descuidar el don que hay en ti. Persiste que en la lectura y la oración, le dijo, mientras yo vengo. ¿Qué nos estará diciendo el Señor en esta mañana? Persistan en la lectura y la oración hasta que yo venga. Y no descuiden los dones. Porque todos, Señor, úsame. Cuando llega el don, Cerrado. No estoy. no, mejor no, Señor. Son muchas pruebas, son muchas luchas, mejor no. Pero Pablo le dice a Timoteo, mira, Timoteo, sé ejemplo. Tú tienes que ser ejemplo, porque te vas a enfrentar a mucha gente. Tienes que ganarte el respeto de la gente. Tenemos que serle, nosotros tenemos que ser así. ¿Dónde me quedé? Salmo. No me cambié. Pureza. En la pureza. En la pureza, ¿no? Mire, segunda de Timoteo, Tito, capítulo 2. Ujú.
¿Qué dice? Pero le dice a Tito, a otro pastor joven, dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. Que los ancianos sean ¿qué? Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean ¿qué? Prudentes, presentándose ¿qué? Como ejemplo de buenas obras y la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Pablo exhorta a Tito a que fuera un buen ejemplo para los de su alrededor, dice, para que al ver sus buenas obras trataran de ¿qué? De imitarlo, su vida diaria, a sus palabras, un mayor impacto. Si usted quiere que alguien actúe de una manera determinada, asegúrese de estar viviendo usted mismo lo que pretenden otros. Es que nosotros, lo que nosotros queremos en las otras personas, nosotros tenemos que dar el ejemplo. Amén. Gloria a Dios. Lo que nosotros queremos de nuestros hijos, nosotros tenemos que dar el ejemplo. Amén. Lo que nosotros queremos de nuestra familia, nosotros tenemos que dar el ejemplo. Por eso Pablo le dice a Tito, los de a tu alrededor tienes que ser ejemplo. Tienes que comportarte como un hijo de Dios. Un hijo de Dios, ¿por qué distingue usted a los testigos de Jehová? ¿Por qué distingue a los mormones? ¿Y la iglesia de Dios por qué se está distinguiendo? Ya no hay distinción. Amén. Ya no hay distinción. Amén. Ya no hay. Por eso es que nosotros tenemos que ser ejemplo. Dice la palabra que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Por eso es que dice que nosotros tenemos que ser ejemplo hacia los demás. Gloria a Dios. Tenemos que ser ejemplo. Tenemos que dar el ejemplo en palabra, cómo hablamos. Amén. En la conducta, en el amor, en la fe. En todo tiene que haber un comportamiento, tanto como para los de adentro como para los de afuera. Por eso Pablo le dice, pero tú habla. Pero en el 7 no se esperaba que le dijera, pero tú preséntate como ejemplo primero. Si quieres ver el cambio en las personas, sé tú el primero que tiene que cambiar. Amén. ¿Sí? Para que ellos vean el cambio en ti, para que ellos puedan yo quiero ser como él. Yo quiero ir a la iglesia donde él va. ¿Qué le dieron? Lo primero que le dicen a uno, ya le lavaron el cerebro, sí, ya me quitaron esas malas ideas, dice. Y bien lavado, dice. Esos malos pensamientos, le dice. Aleluya. Pero quiere que se lo hagan usted para que yo no ande pensando en eso. Para que ya no vaya y se siente en las bancas del parque, nomás a ver qué está mirando, dice, con sus malos pensamientos. Aleluya. Por eso dice, sé prudente, dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándose tú en todo contraejemplo de buenas obras y la enseñanza. ¿Verdad que le muestra todo? Que tiene que presentar. Por eso son cartas pastorales donde dice que le habla a los líderes de la iglesia. Para nosotros ser buen líder tenemos que ser ejemplo. Gloria a Dios. Tenemos que dar el ejemplo. Los líderes de jóvenes tienen que dar el ejemplo. Pero ahora se los llevan a Disneylandia, se los llevan a los estudios universales, en vez de ponerlos de rodillas. Así es. Sí, le dan la libertad a la juventud. Vamos a formar un equipo de fútbol, oiga,
No es que habla de sana doctrina, ¿no? Amén. Las cosas viejas pasaron. Gloria a Dios. Nosotros ya no somos iguales. Los más gorditos de defensa, dice. Sí. Y el que sabe, ¿verdad? Óigalo. No, pero es que nosotros tenemos que ser ejemplos. Así es. Señor, escudriña su corazón y su mente todavía. Yo porque se gozaba, pero Yo para que se gozaran, ¿no? Mire, pero sé tu ejemplo. gloria a Dios. Aleluya. Sé tu ejemplo. Amén. ¿Sabe cuál es el error que nosotros cometemos como líderes, hermano? El de decir, es que son jóvenes. Eso es lo malo. Son niños, dice. Son niños. Cuando a mí la palabra me dice, instruye al niño desde su... Gloria a Dios. para que fuera grande, no se aparte. Y el pretexto que nosotros ponemos es que ella tiene 18 años y él decide, hey, si él se aparte, no estuvo instruido desde niño. Porque una persona que está instruida desde niño en los caminos del Señor, no se aparta. Amén. Pero si no lo instruye, lo destruye. Es el ejemplo que le damos. Es el ejemplo que le da. Si a usted lo ven orar, ellos van a orar. Amén. Si usted lo ve leer la palabra, ellos van a leer. Gloria a Dios. Porque lo están viendo. Amén. Lo que uno hace, eso hace. Si lo ven criticar también. Pero si llega a su casa y la Biblia ¿dónde está la Biblia? Se me olvidó. Y el día del culto, busque la Biblia porque ya nos vamos La carrera. a la carrera. ¿Qué ejemplo estamos dando? Amén. Desordenado. No está. Búsquela abajo de la cama. No está. Ahí la dejé. Y la Biblia en la cajuela del carro. Es el ejemplo. No demos mal ejemplo a nuestros hijos. Usted lo mayor que le puede dar a sus hijos no es el dinero. La mayor herencia que usted le puede dar a sus hijos es esto. Gloria a Dios. Amén. Aquí está, mire, esa es la mayor herencia que usted le puede dar. Que usted vea a sus hijos que están sirviéndole a Dios. Eso es lo mejor. Así es. Para cuando llegue allá, ¿qué hiciste con tus hijos? No, Señor, yo los crié bien. Mira, les compraba tablet, teléfono y no los molestaba. Ellos no querían nada contigo. No los podía obligar. No los podía obligar. ¿Qué contestación nos dio? ¿Quién dice que no? ¿Que no viste que el niño se corrige con vara? Gloria a Dios. Pero si le pegaba, me echaba a la policía. No te preocupes, yo te voy a echar al infierno. Así es. No más tantito. Por no haberlo corregido. Por no haberle dado buen ejemplo. Amén, amén. Pablo, Timoteo, sé tu ejemplo. Tito, sé tu ejemplo. Ahora le podría decir Timotea, sé ejemplo. Tita, sé ejemplo. Sí, tenemos que ser ejemplo. Así es. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que ser ejemplo. Amén, amén. Ejemplo en todo, hermano. En todo. Amén. En todo. En todo. ¿O no le dieron ejemplo a sus padres? Cuando llegaba su papá, ve que estaba la comida bien hechecita. Cuando yo llegaba, mi papá llegaba a la casa y ya estaba la comida hecha. Llegaba y a sentarse, ahí está tu comida. ¿Y ahora? ¿Quieres comer hasta tú? Me dicen a uno. Si quieres comer hasta tú, me aceptan las maruchanes. Tienes que ser ejemplo. Aleluya. Tienes que ser ejemplo. Tenemos que ser ejemplo. Amén.
Usted podrá doblar rodillas, podrá tener que hacer 40, 50 días de ayuno, pero si en su casa no es ejemplo, Gloria a de Dios. nada le sirve. Amén. Si en su casa no ha sabido atender a su marido, de nada le sirve. Gloria a Dios. O dar ejemplo a sus hijos. Yo les he dado el ejemplo que nos dio mi padre. Siempre uno se fijaba. No creo que porque ya estaba uno, mi hermano agarró la costumbre que salía de trabajar y se iba a tomar. Nomás lo dejaron como 3 veces. Y un día lo esperan en la sala. ¿Dónde andabas? No, está lo que ganaste. ¿Qué crees que le iba a mentir? Trabajaban juntos. Sabían lo que ganaba. Le puso una que le dijo primero en la casa y después sus amigos. Así es. Lo volvió a hacer. Santo remedio. Santo remedio. Y le dijo, yo le he dado ese ejemplo. Santo remedio. El ejemplo. Por eso usted tiene que involucrarse en la vida de sus hijos. Así es. ¿Quiénes son sus amigos? Preguntarle. Porque cuando usted los ve llegar a la casa y esta qué, ¿por qué cambia? Y este por qué viene diferente. A ver, ¿con quién te estás juntando? ¿Qué está pasando si tú no eras así? ¿Quiénes son tus influencias? Yo te estoy dando ese ejemplo. Gloria a Dios. Acuérdese que los hijos cuando entran al número 13, rebeldía. En ese año, si usted no controla a su hijo, olvídese que lo controle. Se le salió. Se le salió de las manos. A los 13 años, si usted no lo sujeta, allá lo van a sujetar en la calle o en la cárcel, va a ver. Sí, porque a los 13 años es cuando nosotros empezamos a rebelarnos. Es cuando empieza la juventud. Es cuando empiezan a minarnos la mente en la escuela. Por eso usted tiene que involucrarse con ellos. ¿Quiénes son tus amigos? A ver. No, que no soy nadie. Vaya espíritu un día que salga a ver con quién se está juntando. Gloria a Dios. Amén. Y ahí sujételo. En los 13 años, si no lo sujeta, se lo digo por experiencia. La experiencia habla. Amén. No, yo le digo por mi hermano el más chico. Mira a tu hijo. Está en el desarrollo. Cuando ya no pudo con él, le decía a mi mamá, ándale, está en el desarrollo tu niño. Así es. Ya no pudo con él. No pudo. Le aventaba los platos de comida, le hacía lo que quería. Sube berrinche. Ya no pudo. Por eso le digo el ejemplo que nosotros demos. Dentro y fuera. Amén. Dentro y fuera. Así de que Dios los bendiga, Dios los guarde y los veo el martes con la bendición de Dios.